Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Yo soy Gustavo Isurieta y hoy iremos más allá de nuestras fronteras para conversar sobre el avance del socialismo en América Latina. Para ello nos acompañan tres invitados de altísimo nivel. Está de vuelta con nosotros Vanessa Novoa Jiménez, periodista venezolana. Hola, Vane, qué gusto tenerte. Gracias por acompañarnos. gracias a ti por la invitación. Se estrena con nosotros Gabriel Sala Suárez, quien es un periodista venezolano experto en medios digitales. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación y bueno, un placer estar aquí con Vanessa, con Lucas y contigo en este espacio. Bienvenido, estás en casa. Y por primera vez nos acompaña también Lucas Gersi Murillo, quien es un abogado peruano. Hola Gustavo, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá contigo y de poder conversar también con Vanessa y con Gabriel. Muy feliz por la invitación. Estoy seguro Nosotros somos los felices de recibirte, Lucas. En serio, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Antes de la llegada de la pandemia del coronavirus, América Latina estaba sumida en fuertes descontentos sociales. En ese contexto, diversos eventos como una serie de elecciones hasta el 2022, las protestas en Colombia y la agitación en torno a una nueva constitución en Chile han hecho que empresarios e inversores se preparen para una nueva ola de incertidumbre política. Hoy, en La Píldora Roja, analizamos los vaivenes políticos de una región que tiene serias dificultades para seguir el ritmo de otras regiones del mundo, pese al auge de los precios de las materias primas. Bien, amigos, comenzamos con la primera pregunta para ustedes. En toda América Latina, la izquierda ha estado dando grandes pasos para retomar el poder. Lo hemos visto en Argentina, Bolivia, México, Colombia y más recientemente en Perú y en Chile. En ese sentido, pareciera que uno de los grandes problemas de la región es que se está enfrentando a una crisis estructural de credibilidad en el sistema democrático y político que se ha visto agravada por la pandemia. Desde su perspectiva, ¿qué errores se han cometido para propiciar este escenario que es tan preocupante? Bueno, si quiere, empiezo yo por acá, Gustavo, o con lo permite, no sé si quiere Vanessa o Lucas, pero bueno, yo creo que lo que está pasando en América Latina, el escenario que bien describes, yo solamente pudiese catalogarlo como, digamos, agravado en virtud de la perspectiva nuestra, porque vivimos en él, y no solamente es un tema de perspectiva, sino que, o sea, ciertamente es una realidad, pero yo creo que el problema o la crisis que vivimos en la actualidad no es una crisis exclusiva de los países latinoamericanos, sino que yo creo que hay una crisis a escala global, ¿no? De la democracia liberal o de la democracia representativa, ¿no? Y que además en nuestros países se ve maximizado por elementos como el caudillismo tradicional, como el tema de los recursos naturales, ¿no? De los commodities, que pareciera que últimamente pareciera, por ejemplo, acá en Chile estamos empezando un nuevo superciclo del cobre. Entonces, claro, yo lo que creo es que lo que nosotros vemos en América Latina hoy en día, pues ciertamente uno pudiese decir que tiene muchos factores, pero creo que no es un problema exclusivo de América Latina. Y cuando uno ve Europa o Estados Unidos o muchos de estos países que han sido como grandes referentes globales de la estabilidad, ¿no? Que todos volteamos a ver qué están haciendo los gringos o todos volteamos a ver qué están haciendo los europeos con su vida, hoy nos damos cuenta de que el mundo es mucho más incierto de lo que era hace unos años atrás. Yo quería añadir algo a lo que dice Gabo primero, o sea, buenísimo que alguien diga, y coincido totalmente con eso, que esto no es algo solamente de Latinoamérica, porque siento que nos hemos acostumbrado mucho a echarle muchísima tierra a nuestra propia región. Entonces es como que pasa algo que no nos favorece, decimos, ah, es que Latinoamérica no tiene compón, Latinoamérica no sirve. Y realmente cuando nos ponemos a ver, realmente todas estas crisis, estas situaciones que estamos viendo, pues han venido sucediendo no solamente en nuestra región, sino en otros países del mundo.
En el caso de Latinoamérica, puntualmente, por supuesto que hay agravantes. Recordemos que en Venezuela, en Latinoamérica en general, nosotros tenemos algunos elementos, como lo es la influencia que tiene el proyecto del socialismo del siglo XXI, manejado desde Venezuela y desde Cuba, que definitivamente yo creo que impulsa o ha buscado incentivar ciertas revueltas y ciertos cambios sociales en la región cuando gobierna alguien que no es afín al proyecto del chavismo. Y aparte de eso, yo creo que hemos estado viendo a gobiernos, los llamados gobiernos de derecha, muy desconectados con ciertas realidades de la ciudadanía. Yo conversaba hace más o menos unos 2 meses con algunos liberales chilenos y ellos me comentaban que sí, que efectivamente Chile es un país, hablando por ejemplo del caso de Chile, que tenía muchísimos avances con respecto a la región, pero que también había ciertos temas sociales y ciertos malestares económicos, principalmente me hablaban de cierta desigualdad, que no estaban siendo atendidos o que no había un discurso por parte de ciertos dirigentes políticos para responder a eso o para dar una respuesta a todas estas problemáticas. Y yo siento que todos esos factores, obviamente sumado al caudillismo, que es algo que parece que lo tenemos en el ADN, que pues han llevado a toda esta inestabilidad política que hemos estado viendo este año y bueno, sobre todo a Colombia, que creo que es el país al que más fuerte le tocó, Colombia y Perú. Sin duda, yo quiero sumarme a las reflexiones que ha presentado Vanessa, que ha presentado Gabriel, y realmente es un fenómeno pues global, como se ha mencionado, el deterioro un poco que se ve en diferentes lugares del Estado de Derecho y de la democracia. Pero creo que tenemos que decirlo de manera muy clara, que en América Latina este deterioro se produce de manera más pronunciada y que estamos frente a una ofensiva extremadamente agresiva del socialismo del siglo XXI. Yo creo que en realidad les hacemos un favor si es que nos referimos a ellos como la izquierda o como el socialismo. El problema con ellos no es necesariamente que sean de izquierda, porque todos los países democráticos, todas las democracias liberales, tendrán uno o más partidos políticos un poco más liberales, un poco más pro libre mercado y uno o más partidos políticos un poco más de izquierda. Entonces, el problema no es en realidad que sean un poquito de izquierda, en este caso de extrema izquierda, sino el problema es que las tácticas que utilizan son contrarias a la democracia y el modelo de Estado que ellos proponen es contrario al Estado de Derecho y a favor básicamente de un poder fáctico. Entonces, yo quiero en realidad reflexionar aquí y plantear una idea que es importante, ¿no es cierto? A mis amigos americanos, a mis amigos europeos, a veces les cuesta entender esto de América Latina. En América Latina la lógica de Guerra Fría jamás terminó. Cuba, que era la Unión Soviética de América Latina, jamás cayó. Y estas dictaduras, para defenderse a sí mismas como dictaduras, tienen que atacar. No pueden ser dictaduras pasivas, tienen que atacar. Entonces Cuba, que tenía una experiencia acumulada muy importante, militar, desestabilizando países en África, exportando la revolución a través del mundo, que tenía un aparato de inteligencia que había trabajado con la Stasi, etcétera, ¿no es cierto? Atacaron, ¿no es cierto? Y primero pues cayó Venezuela, cayó Nicaragua, atacaron a diferentes países y la ofensiva de ellos ha tenido como al otro lado a países democráticos que han asumido una actitud negacionista. Como no es una ofensiva que siempre es clara, como no es una ofensiva que siempre es constante, como es una ofensiva que se basa en desestabilizar a los países de manera sinuosa, apoyar algunos proyectos políticos, luego dejar de apoyarlos, luego de repente una propuesta aquí, infiltrar instituciones acá, ¿no es cierto? En el Perú, los partidos de extrema izquierda han infiltrado instituciones del Estado de una manera espeluznante, ¿no es cierto? De manera muy silenciosa, de manera muy profesional. Destruir el metro de Santiago de Chile en 48 horas o menos. Realmente es una estrategia militar, pero del siglo XXI, que realmente ha tomado los regímenes democráticos, pensando sobre todo en Chile, en Perú, también en Colombia, por sorpresa. Es decir, nos han dado, creo yo, 7 vueltas, 8 vueltas, 10 vueltas, ¿no es cierto? Y cuando los peruanos, por ejemplo, estamos queriendo reaccionar, puede ser que ya es demasiado tarde. Entonces, la gran ventaja que han tenido los del otro bando, y de repente aquí yo estoy diciendo cosas políticamente incorrectas, no sé, conversaremos, ¿no? Pero yo creo que la gran ventaja que ellos han tenido es que ellos han planteado una estrategia
prácticamente militar. La guerra en el siglo XXI ya no es una guerra de tanques, de uniformados que entran, sino una guerra sin uniforme. Lo estamos viendo también en Ucrania, con Rusia, lo hemos visto en el Cáucaso, con Rusia, lo hemos visto en varios lugares así, es una guerra sin uniforme. Nos han planteado una guerra sin uniforme y nosotros que hemos sido los agredidos no hemos reconocido que hemos sido víctimas de un ataque militar. Y hemos tratado un ataque militar como un problema interno, como un tema de importancia menor, lo hemos subestimado y cuando hemos querido reaccionar, ya es mucho más complicado, mucho más difícil. Yo no sé si Chile está a tiempo de salvar su Estado de Derecho. Puede ser que sí. Yo no sé si Perú está a tiempo de salvar su Estado de Derecho. Un poco más difícil. Yo creo que Perú va a entrar a una etapa muy oscura, donde vamos a tener que hacer una resistencia democrática muy sacrificada. Y espero que no lleguemos a una situación similar a la de Venezuela, pero es posible, porque la gente que tenemos al frente es realmente gente muy radical y que va a iniciar políticas extremadamente agresivas para desmantelar el Estado de Derecho que mal que bien más o menos tenemos en el Perú. Entonces la reflexión yo creo es esa. Hemos sido víctimas de un ataque que no hemos reconocido como ataque, ¿no? Entonces quizá algunos dirán que soy un conspiranoico, algunos dirán que de repente no hay evidencia, pero yo creo que el enfoque que tenemos que tener de este problema va un poco por esta línea, ¿no? Podemos discutir, afinar, reflexionar, pero creo que un poquito va por ahí. No sé qué, qué podemos seguir conversando acerca de este tema. Sí, bueno, yo me voy a tomar la palabra un segundito, porque yo contigo, Lucas, efectivamente, digamos, estamos frente a un ataque, por eso es que yo defino, o sea, yo creo que esto es una conversación que da para amplio, ¿no? En virtud de que esto tiene muchos frentes de batalla, por así decirlo, ¿no? Y un frente de batalla, uno puede verlo como orquestado, ¿no? Como un ataque sistemático, como un ataque que como tú lo defines como de naturaleza prácticamente militar, donde hay objetivos, donde se ejecutan acciones, y no es parte de una teoría de la conspiración, ¿no? Esto no es que somos la gente de QAnon, ¿no? Inventándose enemigos imaginarios, ni mucho menos, sino lo que estamos hablando es de que efectivamente hay toda una maquinaria y hay una industria y hay todo un complejo político detrás operando para llevar las situaciones en esta dirección. Pero yo creo que además otro de los factores, porque tú bien nombrabas acá algo que fue muy traumático para los residentes chilenos, ¿no? Yo como venezolano que resido en Chile hace casi ya 8 años y que siempre, digamos, he buscado integrarme mucho a la sociedad y en el que básicamente salí de Venezuela buscando un destino como millones de venezolanos, pero el hecho es que nos quedamos como estupefactos, quedamos como locos cuando hacia octubre del 2019, finales de octubre del 2019, acá empezaron a quemar los metros y uno decía, ¿cómo hacen para quemar sistemáticamente varias estaciones de metro, ya? Si es que no hay una organización detrás que establezca los mecanismos e incluso que tenga pensado ex ante cuáles son los combustibles acelerantes, ¿no? Para que esto pueda funcionar así. Entonces, cuando uno ve este tipo de situaciones, uno dice, bueno, detrás de esto tiene que haber un plan, ¿ya? Orquestado, y de hecho, parte de lo que se conversa o se habla acá en Chile es que aquí había una serie de convenciones y conferencias internacionales por el cambio climático, y que lo que se ejecutó en octubre del 2019 está destinado a interferir básicamente una cumbre que iba a suceder un mes después y que era una cumbre del cambio climático, de esta que iba a venir Greta Thunberg, que se había embarcado, ¿no? Que iba a llegar como en barco de vela y todo este tema. Pero yo creo que hay un componente adicional y es que hay un factor de masa crítica, ¿no? En el sentido de que de masa crítica de personas que de una u otra manera son favorables a la ejecución de este tipo de ideas, porque sistemáticamente, no en el ataque, sino desde hace muchos años, grupos de socialismo del siglo XXI o de extrema izquierda han operado en universidades, en colegios, ¿verdad? Para vender e instaurar una cultura, ¿no? De una forma de entender, una cosmovisión de entender el mundo, y que una vez que se generan estos ataques es absolutamente factible, o sea, es como que
combustible, se prende la mecha y está el combustible dado porque hay una sociedad o hay culturalmente preparada para absorber ese discurso y canalizarlo de esa manera. Entonces, creo que bueno, por ahí un poco para ver también además cómo lo ven el resto. Vane, ¿cuál es tu lectura? Sí, o sea, yo creo que también hay un factor adicional, justamente Gabo, que estaba mencionando el tema de la cultura. Yo he notado mucho, tengo algunos amigos chilenos, conozco algunas personas que son de Chile y no necesariamente son liberales, y yo siempre he notado cierta propensión de la sociedad chilena a moverse hacia el camino en el que se está moviendo en este momento. Y siempre la razón es el rechazo, el desprecio, esa memoria colectiva traumatizada por todo lo que se vivió durante la dictadura de Pinochet. Entonces, yo pienso que ese tipo de sucesos históricos, cuando tú como país pasas por un proceso dictatorial, vives todo un proceso de pasar por un régimen que de cierta forma ataca tus libertades, luego ese régimen se va, te genera rechazo hacia la ideología política que tú asumes que promueve ese régimen o que promovía ese régimen. Y yo siento que eso hizo que en cierta forma los chilenos fueran más propensos a caer en ideas totalmente opuestas, porque es como que, bueno, si este tipo que he leído historias de mató a mi abuelo, metió preso a tal persona, o sea, mi familia sufrió tal y tal circunstancia, y si esta persona o si este grupo de personas que promovían esto eran de este bando político, pues entonces yo me muevo al otro bando político. Y se van, en el caso de Chile, hacia lo que estamos viendo ahorita, que se está moviendo bastante hacia la izquierda, y creo que eso es una tendencia que me corregirá Gabriel si estoy equivocada. Eso yo lo he notado desde hace muchísimos años en la sociedad chilena. Contrario a lo que nos está pasando a los venezolanos. Yo siento que los venezolanos, como hemos vivido tantos años de régimen comunista, pues ahora tú hablas con cualquier venezolano, tú le dices comunismo y eso es como mentarle la madre, o sea, eso es un insulto para cualquier venezolano. Lo contrario debe pasar con los chilenos, que lo recuerdan la dictadura de Pinochet. Ahora, el caso de Perú sí me sorprende muchísimo porque entiendo que Pedro Castillo que ganó, o no he visto todavía si ya ganó o estaba en ese tira y encoge con Keiko Fujimori, pero tanto apoyo, un tipo de sendero luminoso, y aparte Perú con esa experiencia que les dejó eso, votan por este personaje. A mí realmente me sorprende mucho. No sé si así será el rechazo que causó Keiko Fujimori, porque yo sentía que no era tanto como Pinochet, pero en serio, lo que se vio en Perú a mí me sorprendió muchísimo. Y más con la experiencia que obviamente sabemos que tú no aprendes de zapato ajeno, pero Perú es uno de los países que más venezolanos ha recibido en la región y han visto las condiciones en las que han llegado, porque los venezolanos que han llegado a Perú han sido venezolanos en condiciones muy precarias la mayoría. Yo no entiendo cómo viendo eso la gente se movió hacia ese lado, pero yo creo que va un poco por ese tipo de procesos sociales, esa memoria histórica de la que hablaba en el caso de Chile. Correcto. Quiero plantear una reflexión sobre la base de lo que ha mencionado Gabriel y sobre la base de lo que ha mencionado Vanessa, que realmente son cosas importantes, ¿no? Yo creo que, como señala Gabriel, efectivamente la gente que cree en la democracia, la gente que cree en el Estado de Derecho, en la libertad, muchas veces no hemos hecho nuestra tarea. Digamos, nos han robado el control sobre la historia, nos han ganado el control sobre las universidades, la gente que ha podido hacer algo de repente no ha querido. En el Perú ha habido mucho miedo de los empresarios, del sector privado, de participar en el debate político. Entonces, realmente han habido años de inercia, ¿no? Intentos de pelear la lucha de las ideas, pero no suficientemente coordinados, no suficientemente sistemáticos, ¿no es cierto? Y cuando han llegado en el Perú ahora de manera muy fuerte, por ejemplo, el movimiento también pro-democracia en el Perú, antisocialismo del siglo XXI en el Perú es enorme, ¿no es cierto? Sí hay una conciencia de que la democracia funciona, de que las instituciones democráticas importan, de que la economía de mercado ha sacado a millones de la pobreza. Hay una conciencia muy fuerte, pero el trabajo no ha sido suficientemente sistemático. Y yo sí quiero, para que todas las personas que nos escuchan lo tengan más claro, yo quiero hacer algunos comentarios de manera breve acerca de lo que ha ocurrido en el Perú con Pedro Castillo y de las elecciones peruanas del año 2021, ¿no? Es un tema bien complicado, pero voy a intentar resumirlo de la manera más rápida posible. No es que Pedro Castillo haya sido un fenómeno
que haya ganado la elección por una abrumadora mayoría o por una gran mayoría. Eso no es verdad. Pedro Castillo, de hecho, era un candidato que nadie sabía absolutamente nada de él, que prácticamente no aparecía en las encuestas y que empezó a subir de una manera sostenida, con mucha fuerza en las áreas rurales. Prácticamente nadie lo conocía en las áreas urbanas y fue una sorpresa enorme. ¿Cómo así, el día de la elección, un candidato que aparecía con 2, 3, 4%, 5%, apareció con 11 o 12%? Fue realmente muy raro cómo Pedro Castillo subió tanto, tan rápidamente. Y hay que tomar en cuenta que la elección que hemos tenido en el Perú, no solamente la segunda vuelta, sino la primera vuelta, ha estado sujeta a acusaciones de fraude, ¿no es cierto? Porque hubieron movimientos muy raros de los escaños parlamentarios, la subida de Pedro Castillo fue realmente muy rara, y luego esta elección en segunda vuelta es muy interesante porque el Perú se parte de manera geográfica. En Lima y en la costa del Perú, muy poca gente vota por Pedro Castillo, y en la sierra del Perú, en el interior del país, muy poca gente vota por Keiko Fujimori. Entonces, lo espeluznante es que el Perú está partido en áreas geográficas. Y este rompimiento del país en áreas geográficas podría ser algo parecido a lo que ha ocurrido en años anteriores en Bolivia, entre Collas contra Cambas. Podríamos compararlo con eso, pero es distinto también a la vez. Tiene visos de agresividad seccional, ¿no es cierto? No quiero decir guerra civil porque no se ha llegado a eso, pero tiene visos de una agresividad seccional. Pero a lo que voy es que la elección que ha habido en el Perú en el año 2021 no es para nada una elección confiable. No es para nada una elección que nosotros podamos considerar que haya sido impecable desde el punto de vista democrático. Es una elección extremadamente cuestionable. No quiero hablar de fraude electoral porque no tengo la evidencia dura para decir que ha habido fraude. Pero, por ejemplo, hubieron mesas donde Keiko Fujimori ganó en la primera vuelta, que en la segunda vuelta Keiko Fujimori tiene 0 votos. Eso no es verosímil. Ha habido una cantidad de mesas impugnadas enorme. El Tribunal Electoral debería estar compuesto por 5 miembros, pero está compuesto solamente por 4 miembros, porque el Colegio de Abogados de Lima, que tiene que nombrar un miembro de este tribunal, no lo ha nombrado, como consecuencia de una orden judicial bastante extraña. De estos 4 miembros, ¿no es cierto?, cuando Keiko Fujimori pedía, por ejemplo, que se transparente información o pedía resolver algunas apelaciones, este Tribunal Electoral se negaba a resolverlas. No es que las resolviera, analizara el tema y dijera, Keiko Fujimori, tú no tienes razón, sino que se negaba a resolverlas, simplemente con argumentos técnicos no quería resolver y no mostraba la información. Entonces es evidente que están escondiendo algo. Y es evidente que desde el gobierno de Martín Vizcarra, que es una persona allegada, cercanísima a Evo Morales, es decir, el Perú ha estado en manos del socialismo del siglo XXI desde el año 2019. Lo que pasa es que entraron por la retaguardia y no nos dimos cuenta. Porque el presidente que fue electo en el año 2016, Pedro Pablo Kuczynski, una persona correcta, un demócrata, ¿no es cierto?, involucrado en algunos cuestionamientos posiblemente que se está investigando, no ha sido condenado, pero una persona demócrata, él es vacado, y el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski era un infiltrado, ahora sabemos, del socialismo del siglo XXI. Ex gobernador regional de Moquegua, lleno de juicios por corrupción, una persona muy poco transparente y que se descubrió ex post lo cercano que era al movimiento socialismo de Evo Morales, un infiltrado. Entonces, este señor, cuando estuvo en el gobierno, ¿qué cosa hizo? Las peores políticas en el mundo de manejo de la pandemia. Prácticamente cerró al país y tampoco compró vacunas. Y prolongadamente los peruanos no podían salir de su casa. Si salían, los militares los detenían. Una persona salía con su perro a pasear, lo detenían. Multas altísimas. Entonces la pobreza empezó a aumentar. Subió más de 10% la pobreza en el Perú. Una tragedia cómo han manejado el país. Y tampoco trajeron vacunas. Es decir, se utilizó la pandemia como un garrote político para hacerle daño al Perú. Luego se empezaron a copar instituciones, ¿no es cierto? Se empezaban a salir audios de corrupción en contra de funcionarios públicos que eran luego utilizados para destituir a esos funcionarios públicos y para que el gobierno nombre nuevos funcionarios públicos. Entonces hubo un aparato de copamiento de instituciones y todas esas instituciones copadas por Vizcarra son ahora las que están teniendo este proceso electoral poco transparente. Entonces, realmente
es difícil de explicar. Mucha gente a nivel internacional de repente no está enterada de esto. Pero la elección del año, esta elección que está viendo en el Perú ahora, no es una elección que sea mínimamente democrática, mínimamente fiable. Los observadores de la OEA dijeron que la elección había sido correcta, pero han salido también unos videos de estos observadores de la OEA en la casa, en una fiesta, tomando unas cervezas con los miembros del jurado electoral, que son los amigos del expresidente Vizcarra, ¿no? Entonces, realmente todo muy feo. Y los peruanos ahora demócratas están movilizados. Han habido las últimas 3 semanas marchas con cientos de miles, probablemente, de peruanos en las calles, exigiendo ya que se respete el voto y exigiendo inclusive la nulidad de las elecciones. Porque ahora nos estamos debatiendo entre mantener el Estado de Derecho y ya caernos al pozo, ¿no es cierto?, al pozo del socialismo del siglo XXI. Entonces, perdonen que me explaye un poco en el tema del Perú, pero yo creo que es importante para que ustedes lo conozcan y también para que las personas del Ecuador, nuestros hermanos ecuatorianos, sepan lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Es importante que ustedes lo conozcan y esperemos que pueda transparentarse este proceso y lograr mantener la democracia y la libertad en nuestro país, ¿no? Perdonen que me explaye mucho en el tema, pero... Algunos comicios a la vista servirán para trazar las líneas divisorias en la política latinoamericana. Un personaje pintoresco acaba de ganar las elecciones en Perú y la derecha chilena encara una posible derrota este año. Asimismo, la izquierda viene ganando terreno tanto en Colombia como en Brasil de cara al 2022. Ante este escenario, ¿qué podemos esperar en los próximos meses como resultado de este entorno? Sí, bueno, yo voy a tomarme el atrevimiento de iniciar de nuevo. Yo creo que el movimiento en América Latina, digamos, está muy marcado. Yo creo que, a ver, por ejemplo, hace 2 días o ayer por la tarde, que el presidente de Colombia estaba sobrevolando en helicóptero en Cúcuta y recibió un atentado de balas en su helicóptero, ¿no? Y yo creo que el ambiente, creo que lo decía Vanessa, el ambiente especialmente en Ecuador no, en Colombia y en el Perú, quizás son los casos más extremos que se ven en la actualidad, ¿no? A mí me preocupa mucho el tema de Colombia, que había estado asociado principalmente al tema de la centro derecha, ¿no? O el centro democrático de Álvaro Uribe, ¿ya? Yo en particular no soy muy partidario de Iván Duque, o sea, no soy muy partidario en el sentido de que no soy fanático de Iván Duque, pero entiendo que hay peores opciones que Iván Duque, ¿no? Del mismo modo en que no soy fanático de Piñera, pero entiendo que hay peores opciones que Piñera, y del mismo modo en que no era fanático de Macri, pero entendía que habían peores opciones que Macri. Entonces, en ese sentido, no me pasa lo mismo con el Ecuador, ¿no? O sea, yo no solo ser fanático de los presidentes, ¿no? Quizás de la señorita Thatcher o de algunos pocos, pero en el sentido de que yo lo que veo es un escenario particularmente complejo, ¿no? Especialmente porque yo pienso que la mayoría de los gobiernos de la región, cuando hubo, digamos, que estaba Macri, Piñera, digamos, estaba cuando se creó todo el tema del Foro Atlántico, ¿ya? Y que además hubo esta reunión en Cúcuta para hacer llegar los alimentos. Yo creo que hubo más una puesta en escena que una voluntad real de tomar, digamos, el toro por los cachos. ¿Por qué digo todo esto? Lo digo porque creo que la existencia del régimen de Maduro o del chavismo en Venezuela y que siga existiendo al margen de todos los bloqueos que le ha puesto a los funcionarios del régimen venezolano y de todas las trabas que pueda tener el régimen, este régimen ha conseguido sobrevivir, digamos, con mucho oxígeno de los rusos, de los chinos y de muchas otras, de los iraníes incluso, ¿ya? Pero yo creo que América Latina o los presidentes de derecha de América Latina no tuvieron o el poder político o la voluntad política para poder revertir una situación que hoy estamos viendo lo complejo y lo expansible que es de América Latina. Yo decía una analogía en el sentido como que
eso fue hacia finales, hacia mediados del 2019, que yo decía, si América Latina no va a Venezuela, Venezuela irá a América Latina. Y no solamente en términos migratorios, sino en términos de lo que es el socialismo del siglo XXI. Y cuando uno ve el socialismo del siglo XXI, digamos, en Ecuador pasó contra Lenin, ¿no? Que hubo unas revueltas, ¿no? De pronto hay esta especie como de estallidos sociales que bien definía Lucas como una especie o sea, como con un carácter militar, ¿no? Pero tú ves un estallido social de una naturaleza organizada en Ecuador, ves un estallido social después que sucede en Chile y en varios países de la región que tú lo dices y son muy sospechosos, ¿verdad? Y yo lo que veo, bueno, por un lado es que la democracia o el socialismo del siglo XXI está amenazando ciertamente de forma más clara que nunca el tema de poder tomarse el poder en Colombia, ¿ya? Pues uno no sabe, pero la impresión que hace hacia afuera es que Pedro Castillo finalmente se va a quedar con el poder en el Perú. Esa es la impresión que hace afuera. En Bolivia volvió el movimiento de Evo Morales. En Argentina está un tipo que es igual o peor a los Kirchner. O sea, cuando pensábamos que no se podía ser peor a los Kirchner, bueno, el tipo es como los Kirchner, pero más ignorante todavía. Es como el Maduro, el Maduro argentino. Y en Chile, pues todo el panorama político también está muy enrarecido, o está muy enrarecido, más que enrarecido, está muy izquierdizado. Pónganse a pensar que el principal, como el personaje más popular, se llama Daniel Jadwe, que es del Partido Comunista, y la segunda persona más popular es del Partido Demócrata Cristiano, pero que yo me atrevería a catalogar como comunismo dentro del Partido Demócrata Cristiano. O sea, yo estoy seguro que la señora, y yo soy agnóstico, ¿no? Y no quiero hacer como un comentario en términos de fundamentalismo religioso, pero yo estoy seguro que esta señora además es atea, ¿no? Atea militante, ¿no? Y es del Partido Demócrata Cristiano. O sea, es una señora particularmente comunista y la venden como la moderada dentro de una eventual elección. Entonces, uno ve el panorama político en América Latina y a mí no me extraña que al cabo de unos pocos meses veamos una intervención más o menos, o un estallido o cualquier elemento de esta naturaleza en Ecuador. Y el gran problema que uno tiende a pensar es que, o sea, por ejemplo, Chile, tengo varias ideas, ¿no? Dándome vueltas, pero una de ellas, por ejemplo, cuando pienso en el futuro de Chile o en el futuro de la región en general, porque somos países pobres en realidad. Somos países pobres que a través de algunas hemos tratado de revertir años, décadas de pobreza sistemática, entendiendo que la pobreza es la situación inherente de la humanidad, ¿no? Pero hemos tratado de revertir cierto nivel de esto y cuando uno piensa, bueno, ¿qué tan frágil es la democracia liberal o qué tan frágil es el sistema capitalista en Chile una vez que tú remueves todas las instituciones dadas para esto? Y tú piensas en Chile, un país que fue pobre, o sea, o que ha sido pobre generalizadamente, hasta que, digamos, se hicieron ciertas reformas y ha habido toda una tendencia a tratar de revertir esa pobreza, llegando a ser un país bastante icónico en América Latina en cuanto a libertades económicas y a progreso, ¿no? Y a desarrollo. Y uno dice, bueno, Chile en muy poco tiempo, con un gobierno de una figura como Daniel Jadwe, ¿ya? Va a ser un país muy pobre. Y el problema es que Vanessa decía que bueno, que como los peruanos no habían visto o cómo habían votado por un tipo como Pedro Castillo. Y bueno, claro, Lucas tiene sus aprensiones acerca del resultado electoral, pero aún así uno pudiese decir que es innegable que hay un volumen bastante significativo de personas en el Perú que efectivamente votó por Pedro Castillo. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, y es que pareciera que nadie aprende de socialismo ajeno. O sea, yo incluso personas formadas, informadas, personas que uno puede decir son liberales acá en Chile, o sea, directores de medios de comunicación con los que he tenido la oportunidad de conversar y que piensan que si Jadwe llega al poder, ellos dicen, no, es que este problema nos afectaría, no, digo, con suerte los afectaría solo a ustedes, con suerte, porque el impacto o la profundidad de esto, para nosotros los venezolanos, y además, o sea, evidentemente no hace falta llegar a ser Venezuela para estar en la mierda, ¿no? Con ser como Argentina o como ser cualquiera de nuestros países, porque ya todos hemos vivido cosas similares, ¿verdad? Cualquiera de nuestros países en versiones anteriores,
pues ya estamos lo suficientemente mal. Entonces, lo complicado de todo el tema es que pareciera que estamos volviendo a un clima de esta naturaleza y que gracias a Dios, y ya les voy a dar las palabras, disculpen que me extienda, no pasó a mayores el atentado contra Iván Duque hace un par de días, porque creo que el de haberse concretado, digamos, un magnicidio de esta naturaleza, solo hubiese llevado a la región a un clima de terrorismo generalizado, porque hubiese sido la nueva regla, hubiese sido volver a dinámicas de terrorismo en los años 70 y 80, lo cual hubiese sido devastador. O sea, yo te iba a decir, si triunfaba ese atentado contra Duque, eso hubiese sido el acabose para toda América Latina, porque además yo siento que todos estos estallidos, llamados estallidos sociales que vemos en Colombia, que vimos en Chile, que se vio en Ecuador en su momento, porque Ecuador también en 2019 vio una ola de protestas bastante fuerte, todo esto es planificado y todo esto es organizado. Y un atentado de esa naturaleza lo que hubiese hecho es impulsar otra vez el estallido de protestas en países donde en este momento están relativamente calmadas. Creo yo que Ecuador hubiese sido uno de esos países. O sea, eso hubiese sido realmente catastrófico. Y a mí realmente no me gusta ser portavoz de malas noticias, pero yo realmente ahorita veo a Latinoamérica en un escenario sumamente delicado. Yo no quiero decir que esto se lo llevó quien lo trajo, compren dólares, váyanse como puedan a Europa, o sea, no. Pero sí creo que estamos en una situación lo suficientemente delicada como para ponerse los pantalones, dejar de subestimar al enemigo que tenemos al frente y empezar a actuar de verdad para evitarlo. Hay muchos países que tienden a cantar victoria y se relajan cuando gana elecciones alguien que no es de esa extrema izquierda. Creo que pasó en Argentina con Macri. Creo que puede pasar acá en Ecuador con Lasso. Ganó Lasso y todo el mundo, contento, ganó Lasso y todo el mundo cantando victoria, pero realmente Ecuador es un país donde la opinión pública tampoco es precisamente liberal que se diga, sino todo lo contrario. Yo vivo la misma frustración de Gabo de que nadie aprende de socialismo ajeno. Yo aquí me la paso peleando con taxistas y con gente con la que hablo en el día a día. Entonces, creo que estamos ante una situación de bastante cuidado. Me preocupa muchísimo la situación de Colombia y creo que lo que pueda pasar en Colombia, lo que pueda pasar en Perú, va a repercutir directamente en todo el resto de Latinoamérica. Y en Chile, de verdad, yo no veo mucha esperanza. Yo creo que ya la opinión pública en Chile se ha mantenido muy estable en su posición. No creo que vaya a ganar ni en las presidenciales ni en la constituyente una persona de derecha, y yo creo que se le está abriendo paso a una suerte de izquierda bastante radical que puede hacer muchísimos estragos en Chile, lo cual me da mucha tristeza porque yo, por lo menos yo soy una de las personas que veía a Chile como, ¿sabes? Como el hermano que lo logró, o sea, como que toda Latinoamérica está en la desgracia, pero mira ahí Chile aguantándose, ellos pueden, todos podemos, y bueno, ahorita vemos que pues la situación no pinta nada bien. No sé qué piensas tú, Lucas, que falta también por hablar, perdón que me extienda también. Ningún problema, Vanessa. Yo quiero unirme a esta reflexión indicando que desde mi punto de vista hay una dimensión geoestratégica bastante interesante en todos estos temas que estamos conversando. Perú y Chile juntos poseen prácticamente la mitad o incluso más de la mitad de las reservas probadas de cobre en el mundo. Entonces el cobre, Venezuela tuvo el petróleo, Perú y Chile tienen el cobre. Y ahora que es la época de los automóviles eléctricos, el cobre va a tener una importancia enorme. El precio del cobre está subiendo de una manera enorme. Entonces yo creo que el ataque tan virulento que se ha desatado contra el Estado de Derecho en Chile y contra el Estado de Derecho en Perú tiene que ver en parte con eso. Digamos, yo en la campaña electoral he observado cómo personas vinculadas a la embajada china en Perú eran las que apoyaban de manera más fanática, por ejemplo, a Pedro Castillo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay una dimensión en todo esto que está ocurriendo de lucha también por los recursos naturales. Evidentemente es una intuición, ¿no es cierto? No hay manera de probar o no probar, pero yo creo que esto tiene que investigarse y que podemos nosotros plantear una hipótesis
que vaya por este sentido. Hay una dimensión geoestratégica que tiene que ver con los recursos naturales en toda esta situación que está ocurriendo, ¿no? Y creo que es realmente pues muy difícil, porque el panorama en América Latina está oscuro, y el riesgo es que puede ser que si triunfa el socialismo del siglo XXI ya no haya a dónde huir, ¿no es cierto? Amigos venezolanos fueron al Perú. Ahora si el Perú cae al abismo, ¿a dónde van a ir? Y lo mismo ocurrirá en Chile, lo mismo ocurrirá en otros lugares de América Latina eventualmente. Entonces realmente es un panorama pues muy duro. Pero yo tengo todavía algo de optimismo y creo que hay que observar también las fortalezas de los países y no solo las debilidades. Yo creo, lo que tú mencionas, Lucas, por ejemplo, de los chinos tratando de influir en elecciones, no solamente por recursos naturales, y esa experiencia ya la tenemos en Ecuador, con el petróleo ecuatoriano, pues, siendo apropiado por los chinos, sino también por temas de obra pública, por temas de contratos multimillonarios que se alimentan de los subsidios que le da la banca china a las grandes empresas contratistas del Partido Comunista, que a su vez que vienen a América Latina, que traen a su staff, que traen a su mano de obra, que no respetan derechos laborales, que pues tienen unas prácticas que en Occidente serían bastante condenables. Entonces, esa influencia existe, y en Ecuador tenemos bastante experiencia al respecto. Totalmente. Bueno, en el Perú la mina de hierro más grande del Perú, que es la mina Shougang, que está en manos de una empresa china, es de lejos la que más problemas laborales tiene. Y tiene un historial, pues, de litigio laboral bastante complejo, bastante largo, con muchas controversias y muchas polémicas en el Perú esta empresa. Entonces es un caso parecido al que comenta Gustavo, ¿no? Y la izquierda, por ejemplo, en el Perú y creo en toda América Latina, ya no habla de licitaciones públicas o concursos públicos, porque eso es malo, ¿no es cierto? Estuvo Odebrecht. Entonces ahora hablan de contratos gobierno a gobierno. Entonces probablemente la corrupción se va a dar de una manera más directa, ¿no es cierto?, con el Partido Comunista Chino o con quien sea. Entonces hay esta dimensión, yo creo que es muy real, ¿no es cierto? Y ahora un poquito el comentario que quería hacer es que yo creo que hay oportunidades de resistir, de que la gente entienda lo que está ocurriendo y de que podamos trabajar de manera más concertada y más entusiasta para preservar o reconstruir las instituciones democráticas en América Latina. Por ejemplo, yo noto diferencias en el caso chileno y el caso peruano. Y Gabriel, Vanessa, por favor, corríjanme si me equivoco, pero yo sí noto diferencias. Yo noto que en el caso chileno, el eje del debate se ha corrido a la izquierda de una manera muy grande. Y no hay un caudillo al estilo socialismo del siglo XXI que uno pueda reconocer evidentemente. Quizá este último señor del Partido Comunista que han mencionado, pero se nota que en general el eje del debate en Chile ha corrido gigantescamente para la izquierda. En el Perú la situación es un poco distinta, porque la división es seccional, es geográfica, digamos. En el Perú, la ciudad, la costa, Lima, votó por la derecha, y siempre votó por la derecha. Digamos, Pedro Castillo, cuando va a Lima, se siente en territorio enemigo, se siente cercado por todas partes. Y la calle la controla la gente que está a favor de preservar las instituciones democráticas en el Perú. Donde Pedro Castillo ha triunfado es en las zonas rurales. Y aquí como peruanos también tenemos que hacer una reflexión, una autocrítica, ¿no? Que los niveles de desigualdad y las diferencias materiales entre unas regiones del Perú y otras son de siglos, ¿no? Acá hay una reflexión que tenemos que hacer. Y también es verdad que el sur del Perú, la zona limítrofe con Bolivia, tiene una gigantesca influencia del movimiento del socialismo de Evo Morales, ¿no? Entonces, se podría decir que Bolivia ha colonizado el sur del Perú. Se podría decir eso. Y es verdad que históricamente el Perú del norte ha sido muy distinto que el Perú del sur, que ha mirado más a Bolivia siempre, ¿no? Esa es una diferencia histórica. Y el sur del Perú siempre votó por la izquierda. Lo que pasa es que no le alcanzaba para ganar la elección. Como la candidata era Keiko Fujimori tiene antivoto, lo que ha ocurrido es que hay un sector que no está a favor del socialismo del siglo XXI, que tampoco está a favor de Keiko Fujimori, que de repente no fue a votar, ¿no es cierto? Un sector un poco confundido que permitió este resultado, y yo creo que también ha habido quizá en esta elección un poco de jugadas no exactamente legales, ¿no? Que aparentemente han inclinado la balanza a favor de Pedro Castillo, pero el descontento es tan grande y salen a la luz tantas irregularidades todos los días
que hay una posibilidad de que la situación política en Perú se agudice hasta el punto de un conflicto ya totalmente desbocado y realmente no sabemos pues qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Está agudizándose de una manera bastante extrema, la verdad. Pero, digamos, yo creo que hay posibilidad de salvar a América Latina. Y yo creo que Ecuador es un país clave, porque el nuevo gobierno de Lasso tiene que realmente generar la confianza, evitar los errores que cometió el presidente Macri y el presidente Kuczynski, evitar estos errores y ganarse la confianza de que la democracia puede triunfar en América Latina, ¿no? Que el Estado de Derecho es un modelo viable para América Latina. Y yo creo que Ecuador está en una posición de ser un ejemplo para toda la región en este momento, definitivamente. Bien, amigos, América Latina es un importante proveedor mundial de materias primas, como ustedes saben. En ese sentido, un nuevo giro a la izquierda en la región podría afectar el equilibrio de la diplomacia con Estados Unidos y China, quienes son los mayores compradores del mundo. Pero también podría significar una mayor intervención estatal en la economía y mayores impuestos al sector productivo. Desde su perspectiva, ¿qué consecuencias podría tener semejante escenario para los empresarios e inversionistas de la región? A ver, yo creo que lo que pasa es que yo creo que se unió entre la reflexión anterior con esta se unen varias cosas, pero, porque conversábamos sobre el tema del capital chino, ¿no? Del capital chino. Hay un estudio muy interesante que está desarrollando la FPP a manos principalmente de Sasha Hanig, ¿ya? Que es sobre el capital corrosivo en América Latina. Y cuando uno ve el tema del capital corrosivo, básicamente son inversiones que se hacen y que finalmente estas inversiones lo que hacen es ir destruyendo o corroyendo, como bien dice su nombre, la institucionalidad de los países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno ve el modelo chino de inversión, en muchos casos, es casi como es la versión china de aquella leyenda, ¿no? Típica, en la cual a mí me parece más bien una caricatura de los europeos dándole espejitos por oro, ¿no? A los indígenas, ¿no? A las tribus locales. Entonces, claro, yo entiendo que eso es un mito, pero a mí me impresionó hace unos años cuando nosotros pues, tenemos un amigo en común que se llama Asdrúbal Vargas, ¿no? Que él nos comentaba, yo hice una parada de emergencia por allá por Costa Rica, y él nos decía, no, bueno, es que Costa Rica cambió la forma o cambió su política internacional respecto de Taiwán, que era uno de los pocos países que reconocía formalmente Taiwán, o la República China, que es su verdadero nombre. Y el hecho, ¿y por qué, cabrón, les regalaron unas carreteras y un estadio? No sé qué así. Bueno, o sea, pero esto fue lo que hizo el cambio de esto, ¿no? Y cuando uno ve al capital chino metido, pues también nos hace pensar en lo que ustedes mencionaban anteriormente de Odebrecht. Odebrecht es claramente capital corrosivo. O sea, en toda América Latina Odebrecht estuvo involucrada, y en Venezuela yo me acuerdo que Odebrecht se presentó como la gran solución de esta alianza entre el gobierno de Lula con el gobierno de Chávez para construir algo así como obras faraónicas de infraestructura, ¿no? De desarrollo en metros y cosas por el estilo, cosas que todavía no han aparecido. O sea, desapareció la plata, pero el espacio de la construcción o la primera piedra sigue en el mismo lugar, ¿no? Entonces, cuando uno ve el capital chino y cómo esto puede incidir en América, pues yo lo veo bastante preocupante. Y lo veo bastante preocupante, no porque eventualmente, o sea, digamos, la función, entre otras cosas, o los fines del capitalismo es hacer que se reproduzca el capital de la forma más eficiente, ¿no? Más allá de los temas éticos, ¿no? Y evidentemente en Chile, mejor dicho, uno de sus principales compradores, no solamente ya de cobre, sino principalmente de frutas. Pensemos que Chile es un país productor de frutas, o sea, a gran escala, y además de esto, cuyo principal comprador es China, y además de vino, ¿no? Y uno dice, bueno, nada, los inversionistas o los empresarios chilenos, pues si los chinos le quieren comprar uvas, le quieren comprar vino, pues van y le venden vino, van y le venden uvas, van y le venden berries. Lo que a mí me preocupa es
varios elementos, quizás no me quiero extender tanto por acá, pero un detalle que pasó hace poco, ¿no? De un caso de, o sea, hay como especies de denominaciones de origen o protocolos de calidad, y siempre como que las frutas chilenas habían sido consideradas de altísima calidad en los mercados internacionales, especialmente en el primer mundo. Y había una empresa canadiense, ¿no? Que detectó que estaban vendiendo productos, o sea, como berries hechas en China, que se importaban a Chile, ¿ya? Y las vendían con chilenas al mercado canadiense, es decir, a un precio mucho más elevado del que hubiesen sido compradas ahorita. Y cómo entonces este capital chino, que nosotros entendemos además que en China el capital o las empresas están, todos los jefes de las empresas están asociados al Partido Comunista Chino, ¿ya? Es decir, es un mercantilismo más que un libre mercado como el que nos gusta, gustaría que en muchos casos, ¿no? Y cómo toda esta acción termina generando, que esto es una operación en la que Chile solamente puso su nombre de país exportador de frutas de alta calidad, pero que finalmente es una triangulación entre el mercado chino, los consumidores canadienses y los proveedores, entre comillas, chilenos que no existían, porque solamente eran intermediarios de ponerle el sello que venía de Chile, que no eran de Chile. Entonces, pienso que gran parte de lo que se está haciendo es un capital muy corrosivo, y pienso que es necesario que la mayoría de los empresarios en América Latina entiendan que no estamos lidiando con un intercambio comercial como el que haríamos con los Estados Unidos, con Europa, cualquier otra gente, sino con un proyecto que pretende ser hegemónico, y que la hegemonía no es hegemonía solamente en términos norteamericanos, ¿no? Sino hegemonía incluso hasta de pensamiento, a toda instancia. Entonces, bueno, ahí les cedo la palabra al resto. Vale, por favor. A ver, yo pienso que realmente, y bueno, esto lo hemos vivido muchísimas veces a lo largo de la historia, cuando gana la izquierda, cuando el escenario está dominado por entes políticos de izquierda, siempre vemos una contracción o un estancamiento en los mercados. Se vio en Ecuador durante los 10 años del correísmo, al punto de que aquí en Ecuador, la época de Correa, la llaman la década perdida, justamente porque también en términos económicos Ecuador fue un país que no pudo crecer a lo largo de esos 10 años. Y yo podría decir que es el mejor de los escenarios que podríamos ver en un escenario catastrófico donde todos estos países pues termine gobernando otra vez la izquierda. Aparte de eso, y ahí le tomo la palabra a lo que dice Gabo, la incursión de China en los mercados de la región, de forma bastante mercantilista. Yo creo que China en general, sus empresas, su gobierno, sus funcionarios funcionan como una especie de mafia, y al final los países terminan hipotecados a China, que es lo que pasó con Venezuela, que actualmente está prácticamente hipotecada a los chinos. Venezuela le pertenece prácticamente a los chinos, la cantidad de deuda que tiene el régimen venezolano con ellos, y creo que este es un escenario que podríamos ver repetirse en mayor o menor escala, obviamente con sus variaciones particulares, en distintos países de Latinoamérica. Ahora, si vamos a permitir que eso suceda o no, pues ya depende de lo que nosotros hagamos y del escenario que se vean en los próximos días o en los próximos meses. No, para complementar a la discusión, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Vanessa, con lo que ha comentado Gabriel también. Es evidente que el proyecto chino es un proyecto que mezcla economía, inversión con objetivos políticos, y que no podemos hablar nosotros de empresas chinas de manera separada al gobierno chino. Cuando nosotros lidiamos con cualquier empresa china, es una empresa al estilo de lo que era en el siglo XVIII y XVII, por ejemplo, el East India Company, una cosa de ese tipo. Son empresas de Estado que trabajan políticamente. Y eso es lo que están haciendo los chinos, no solo en América Latina, sino también en el África y eventualmente en otros lugares del mundo. Entonces hay aquí un proyecto neocolonialista, en realidad, que está operando de una manera bastante agresiva, ¿no? Vamos a ver cómo termina esta historia, pero definitivamente el caso de Venezuela y el caso de varios países de África es ilustrativo de lo que podría terminar ocurriendo en otros países de América Latina. Entonces los latinoamericanos tenemos que empezar a tener una visión más globalizada de los problemas que enfrentamos, y eventualmente a
buscar la manera también de enfrentarlos como bloque regional latinoamericano. Si es que nosotros actuamos de manera defensiva, vemos cada desafío como un desafío aislado, no entendemos los problemas que estamos teniendo como región, vamos a perder en cada una de las batallas. Entonces, realmente se requiere una perspectiva nueva, una forma más, digamos, tener una mayor visión y también mayor energía en la defensa de la libertad en la región, porque estamos enfrentando, pues, desafíos que son muy complejos, que son muy difíciles, ¿no? Yo, para hacer un último comentario nomás, de manera muy breve, yo quiero comentarles a ustedes también el hecho de que la vertiente peruana de socialismo del siglo XXI tiene la potencialidad de ser peor, inclusive, que las otras vertientes de socialismo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque en el Perú tenemos una tradición izquierdista asociada al maoísmo. La izquierda peruana ha sido tradicionalmente una izquierda maoísta. Sendero no sé desde cuándo se cortó, pero lo que decía era que la izquierda peruana tiene una tradición maoísta, ¿no es cierto? El sindicato de profesores peruano es un sindicato maoísta. Entonces es realmente una ultraizquierda muy dura, ¿no es cierto? Que tiene una formación marxista clásica, muy clara. Entonces el movimiento de socialismo del siglo XXI que hay ahora en el Perú podría tener un matiz distinto al del socialismo del siglo XXI internacional. Entonces, aquellas personas que estudian lo que pasa en el Perú desde afuera tienen que saber que hay una mezcla de gente que pertenece al proyecto internacional de socialismo del siglo XXI con maoístas peruanos. Y no necesariamente los maoístas peruanos van a estar conformes con el proyecto que va a venir importado de afuera. Entonces puede ser que haya algún conflicto por ahí, y esto tiene la potencialidad de ser quizás hasta más radical de lo que se ha visto en otros países. Entonces espero que se pueda transparentar lo que está ocurriendo en la elección para que no tengamos que enfrentar a un gobierno con una vocación autoritaria muy fuerte y que ya anunció su intención de plantear también una asamblea constituyente, como la que está ocurriendo ahora en Chile, con la atingencia de que el modelo que quiere implantar en el Perú es un modelo en el cual solamente el 50% de los constituyentes sean electos por el pueblo y el otro 50% por corporaciones, por gremios, por sindicatos, por comunidades indígenas. Entonces, prácticamente ya una asamblea constituyente que va a estar manejado por organismos intermedios de ellos y que no va a ser democrática. Y lo dicen abiertamente, por votación solamente la mitad. La otra mitad van a ser comunidades nativas, comunidades campesinas, sindicatos, los ronderos, los gremios. Entonces es la derogación de la democracia de una manera bastante abierta. Digamos, va a ser, si se llega a la Asamblea Constituyente en el Perú, hay la potencialidad de que esta Asamblea Constituyente sea manejada antidemocráticamente de una manera grotesca. Entonces, ese es el desafío que estamos enfrentando nosotros ahora, ¿no? Entonces, nada, solo ese comentario breve y hasta acá llego. Amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quisiera que cada uno de ustedes, por favor, nos aporte con sus conclusiones. Vale, bueno, mira, yo en términos, yo venía pensando también una situación para el cierre, que es que una cosa que es muy clara, no hay socialismo exitoso. Es decir, no hay socialismo exitoso, y con eso quiere decir, no hay socialismo capaz de generar bienestar social, económico, material, moral. Es decir, el socialismo es básicamente la quiebra moral, material y espiritual de una sociedad, ¿ya? Y cuando llega al poder es la concreción, eso, o sea, lo que hace es un acelerante de esa situación, ¿no? Y lo que a mí me preocupa de esta situación, ya pensándolo también en términos geopolíticos, es que, dado que no hay socialismo exitoso, la única tendencia o el modelo de sustentabilidad de estos socialismos viene mezclado, viene en una mezcla más o menos que va por acá. Una, apoyado con capital corrosivo chino, ¿ya? Y dos, con el modelo de exportación que no lo inventó Venezuela, pero que pareciera que es uno de los alumnos más destacados, el de narcoestado, ¿ya? Cuando uno ve la única razón por la que el régimen chavista, no la única, pero una de las razones más importantes por las que el régimen chavista sigue
en el poder y por el cual uno ve ciertos contrastes en Venezuela muy brutales, digamos, de estos tipos como en autos deportivos, de lujo, llevando una vida como de jeque árabe, ¿no? Y es que finalmente al socialismo, ¿no? O a los socialistas del siglo XXI o a esta cabecera, en realidad ni siquiera les interesa dominar la totalidad del territorio, ¿no? Sino que les interesa aquellos espacios del territorio nacional que sean funcionales para ellos poder seguir reproduciendo su modelo de narcoestado y siempre y cuando además pueda ser funcional a sus aliados de capital corrosivo como los chinos, los rusos o los iraníes, en el caso de Venezuela en ese caso. Entonces, yo lo que veo además de esto es un modelo de exportación, o sea, en Venezuela lo importamos, no lo inventamos los venezolanos, el tema del narcoestado en Cuba y en Nicaragua es bastante antiguo, ¿no? Y el hecho es que Colombia pareciera que si cae, digamos, la derecha o si el país cae en las manos del socialismo del siglo XXI, seguramente va a ir por ahí. Lo más probable es que esta mezcla en el Perú de maoísmo, ¿no? con socialismo del siglo XXI internacional también pueda tener una rama por allá, porque es que el problema es que la plata se acaba y de algún modo tienen que hacer que funcione cierta estructura funcional a sus intereses, a ellos mantenerse en el poder. Y en Chile también lo veo de esa manera, se ha venido impulsando de forma bastante sistemática en lo que es la región de la Araucanía, donde ya hay varias muestras o hay varios indicios de intervención o de preparación de algunos grupos irregulares en la Araucanía, que algunos están relacionados con grupos mapuches, pero que esto no es un conflicto de mapuches contra no mapuches, sino que simplemente están utilizando la etnia mapuche como una cara para un problema de narcotráfico y socialismo del siglo XXI que pretende hacerse con la región. Entonces, mi reflexión es esa: no hay socialismo exitoso y se viene aparentemente un cóctel, ojalá no sea así, de capital corrosivo chino junto con narcoestado para la región, si es que no somos capaces de revertirlo. Bueno, mi reflexión es que realmente todavía no están todas las cartas echadas sobre la mesa. Yo creo que tanto Chile como Perú, como Ecuador, como los países de toda la región tienen un potencial enorme. Todavía no está todo perdido y nosotros tenemos en nuestras manos la responsabilidad y el deber y la oportunidad de lograr un giro histórico que parece hasta el momento pues inclinado hacia la izquierda. Yo creo que nosotros también como activistas, como jóvenes, como periodistas, nos tenemos que preguntar también qué hemos estado haciendo mal o qué podríamos mejorar en nuestro mensaje y en nuestra forma de llegar a las personas para que la misma gente tome las decisiones que vayan por el camino correcto por su propio pie. Tenemos todavía la oportunidad, sobre todo en Chile, creo que existe ese pequeño camino todavía de llegar a la gente. Y creo que definitivamente hay que irse por ahí. Como dice Gabriel, no hay socialismo exitoso. Creo que ya está bastante recontrademostrado. Los venezolanos lo entendemos perfectamente bien porque lo vivimos. Falta que lo entienda el resto de Latinoamérica y esperemos que no lo tengan que entender por las malas. Por todo lo expuesto, podemos concluir recordando que lamentablemente muchos latinoamericanos trabajan en el sector informal, careciendo de redes de protección social y accediendo a una atención médica inapropiada. Una receta que sería ideal para que la izquierda pueda capitalizar este descontento. Vale la pena también recordar que los ciclos políticos tienden a ir en oleadas. En consecuencia, podríamos estar viviendo las primeras etapas de una ola política de izquierda en América Latina, lo que significa el advenimiento de tiempos difíciles desde el punto de vista político y económico en varios países de la región. Queridos amigos, ha sido un verdadero placer verlos, ha sido un verdadero placer y un lujo compartir este panel con ustedes. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Por supuesto que sí, Gustavo. Muy contento de conversar contigo, ¿eh? Y también con Vanessa y con Gabriel. Muy feliz de verlos, amigos. Un abrazo muy grande, muy fuerte. Gracias. Y nos vemos muy pronto. Cuídense. Chao, chao.